Hola, ¿qué tal? El día de hoy les voy a mostrar qué se necesita para hacer una composta y cómo hacerla. Lo primero pues es tener un poco de fruta o de vegetales, los cuales hay que picar de manera menuda. Una vez que los hemos picado, este material ya triturado lo vamos a agregar con el resto de materia que tengamos en algún botecito, como aquí estamos observando. En el bote podemos colocar cualquier tipo de verdura, de vegetal, de borra de café, por ejemplo, café de grano, cáscaras de fruta, también de verdura, de aguacate, etcétera. Y podemos agregar cáscaras de huevo también. Al mismo tiempo pues hay que triturarlas. Una vez que nuestro bote se ha empezado a llenar, pues entonces procedemos a llevarlo a la caja de composteo. ¿Qué necesitamos para hacer una composta? Pues los materiales son los siguientes, los básicos. Material verde, que incluye cáscaras, fruta, verduras, borra de café, cáscara de huevo, etc. Y material seco, hojas secas, pasto seco, viruta de madera, acerrín, madera triturada, etc. Y por último, agua para humedecer. A la composta también le podemos agregar, además de los elementos básicos, un poco de ceniza de carbón, de esa que sale de los fogones o de alguna carne asada, etc. El sobrante lo guardamos para después utilizarlo en la composta. Y aclarar que es importante esta parte de la ceniza porque nos ayuda a enriquecer nuestra composta más allá de lo que ya la nutre los materiales verdes y secos, porque la ceniza aporta otros micronutrientes también muy importantes como son el hierro, el magnesio, el boro, cobre, zinc y calcio. Por esto es importante agregar también un poco de ceniza de carbón. También son importantes si los tenemos a la mano, si no, no son indispensables, tampoco es indispensable tenerlos. También hay que contar con algún recipiente donde podamos vertir los residuos orgánicos y el material seco. Los recipientes pueden ser cualquier cosa que pueda contener estos materiales. Por ejemplo, un bote de basura, las cajas polleras, los guacales o una cubeta, por ejemplo. En el caso del bote de basura y de la cubeta, pues hay que hacerle perforaciones por abajo por cualquier cuestión de exceso de agua pueda fluir, pero también perforaciones por los costados para que tenga un poco de aireación. En el caso del guacal, pues lo que hay que ponerle entre las rendijas es un poco de cartón, preferiblemente puede ser también una bolsa de plástico, pero es mejor el cartón. Y obviamente hacerle el cartón nuevamente agujeros por abajo, en la parte de abajo y por los costados para que pueda respirar y si hay exceso de humedad lo pueda desalojar. Por esta razón yo recomiendo mucho más las cajas polleras, sobre todo las que tienen perforaciones a los lados y por la parte de abajo para que pues no tengamos que estar haciendo agujeros en cubetas o en botes de basura o arreglando las cajas de guacal. Pero en el gusto se rompen géneros. ¿Y en qué proporción se colocan los materiales verde y seco? ¿Y cómo se colocan? La proporción es de 3:1, es decir, colocamos 3 partes de material seco por una de verde, o 75% de seco, 25% de verde. La manera en que las vamos a colocar es haciendo capas. Hacemos una capa de 10 centímetros más o menos de material seco, una capa de 5 centímetros de material verde y sellamos con otra capa de 10 centímetros de material seco.
y esto hay que humedecerlo, hay que agregarle humedad. Básicamente ese es el modo. Bueno, lo primero es tener un contenedor donde vayamos guardando nuestro material seco, que puede ser pasto, hierbas, hojas, maderas, acerrín, etcétera. Si el material seco está muy grande, pues hay que picarlo, hay que desmenuzarlo para que quede trozos pequeños y funcione de mejor manera. Una vez que ya tenemos nuestro material seco picado, lo agregamos en el fondo de nuestra caja de composteo para hacer una primera capa que llevaría material seco. Hay que extenderlo a cubrir todo el fondo. En este caso me faltó un poquito, voy a tomar un poco más y terminamos de cubrir el fondo de nuestra caja, haciendo así nuestra primera capa de material seco. Más o menos así debe de quedar, así es como se ve el fondo una vez que tenemos la primera capa, y a esto le agregamos un poco de humedad. No hay que quede completamente aguada, simplemente que quede humedecida. Una vez que ya tenemos nuestra base, colocamos el material verde y lo distribuimos a lo largo y ancho de nuestra caja compostera. Si no queda bien distribuido, pues lo extendemos con nuestras manitas a que se distribuya en toda la base de la caja. Y hecho esto, pues lo que le podemos agregar, si tenemos pues la ceniza, es simplemente esparcirla en el fondo a cubrir el material verde, así más o menos. Y voy a colocar encima otra base de material seco. En este caso yo estoy utilizando material de otras compostas que no terminaron de deshacerse completamente, lo cual ayuda a que más rápido trabajen los microorganismos. Si no se tiene este material, pues se colocan simplemente más hojas secas. En este caso, repito, pues es con material de la composta. Y termino cubriéndolo con otra capita pequeña de material seco, simplemente para conservar la humedad. Y a todo esto se vuelve a humedecer un poco, se humedece un poquito más nuestra composta y queda listo. Una vez que ya hemos hecho todo este proceso, cubrimos la caja con un plástico de preferencia negro. El plástico negro ayuda a conservar un poco el calor adentro y la humedad, creando de este modo un pequeño microclima. Más o menos, yo la tapo con una madera, pero se puede amarrar la bolsa con algunas ligas o con hilaza, etcétera. Más o menos así queda. Aquí tengo yo, por ejemplo, mi material seco, el cual cubro para que no se moje con las lluvias, y de este lado tengo mis cajas composteras. Una parte muy importante de la composta es que cada semana necesitamos moverla. Eso considerando que nuestra caja de composteo tiene buena aireación. Si no la tiene, habría que revolver hasta 3 veces por semana para que se oxigene. Ya sea paliando, sacándolo de la caja y paliándolo como se ve en la imagen, o estarla moviendo con un palito o con alguna cuchara o con las manos, pero hay que moverla. Yo les recomiendo mejor paliarla porque permite una mejor oxigenación de la composta, pero si no tienen posibilidades, el asunto es moverla, revolverla completamente. Pasados más o menos unas 4 semanas, vamos a notar que nuestra composta ya empezó a desaparecer, la materia orgánica ya está deshecha. Quizás nos queden algunas cascaritas, algunos residuos, pero podemos entonces empezar a cribarla.
Para cribarla o separar esa materia que no se desecho de la composta, lo que vamos a utilizar es una tela de alambre y vamos a colocar una palada de composta de nuestro compostero sobre esa tela de alambre y la vamos a mover con nuestras manos para que en la parte de arriba quede la materia que no se desechó y en la parte de abajo vaya cayendo en la materia que va a ser ya nuestra composta final, lo que vamos a usar como abono. El material que queda arriba lo podemos almacenar porque a final de cuentas pues es materia orgánica que está en proceso de descomposición pero no ha terminado de descomponerse, entonces conviene almacenarlo para utilizarlo como material seco en nuestras futuras capas de composta que vayamos agregando al compostero, para lo cual hay que tener botes para guardar el material que no se ha deshecho y otro bote para guardar la composta que ya cribamos. Bueno, pues hasta aquí nuestro tutorial de composta, espero que te haya sido útil y que pues puedas hacer tu propia composta, y cualquier duda pues quedo a tus órdenes.